Te adoramos en esta mañana. Alabamos tu nombre. Nos postramos en tu presencia maravillosa. Gracias, porque en nuestras vidas tú has sido fiel y siempre lo serás. Gracias te damos por incluirnos en ese pacto eterno de amor, de gracia, de esa victoria rotunda de la cruz. Estamos agradecidos, Dios. Gracias por escogernos y amarnos antes de que el tiempo corra. Te agradecemos, Señor, por esta elección eterna. Estamos aquí hoy para agradecerte, rendidos a ti, Señor. Y cada día reconocemos que es un privilegio servirte. Es un honor tan grande servirte, darte a conocer. Gracias. Gracias por incluirnos en tu familia. Somos hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad y tenemos un nuevo propósito. El propósito tuyo. Conocerte a ti y que nuestra vida y que a través de nuestras vidas otros puedan conocerte. Gracias, Dios. Te entregamos una vez más esta mañana, agradecidos y asombrados, porque cada día nos asombra tu fidelidad, tu gracia, tu favor. Eres bueno, Dios. Oramos para que sigas abriendo el ojo de nuestro entendimiento con tu luz, para que sigamos creciendo, sigamos siendo edificados en esta verdad presente. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Háblanos, Espíritu Santo. Pon una demanda en cada corazón. Pon sed, pon hambre para demandar de ti, para que tú hables. Háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. Gracias, amado, porque sabemos que al que tiene sed, tú le das. Tú le das el agua viva, ese agua que quita la sed, ese agua que quita la sed por lo temporal, por lo pasajero, y nos establece en la dimensión de lo eterno, de lo consumado. Muchas gracias, amado. Te entregamos a ti una vez más el control de este tiempo. Amén. Amén. Un aplauso a la alabanza tan poderosa. Buen día, amada iglesia. Bienvenidos. Es un gusto, es un placer muy grande poder compartir con cada uno de ustedes esta verdad que nos hace libre, esta verdad que nos fortalece, esta verdad que nos hace crecer en Cristo. Estamos felices y agradecidos por el Señor. Quiero dar un gran testimonio en pocos minutos. Mi cuñado Jalit estuvo muy grave por más de un mes, con el 80% de sus pulmones tomados. Fue llevado a la clínica inmediatamente, intubado en terapia intensiva. Fue un tiempo bien difícil, pero Dios, el día que lo internaron, habló a mi corazón y le dije a mi hermana y a mi sobrino, esto no es para muerte, es para la gloria de Dios. Ayer ya salió, está en su casa. Me contaba Toyita, su hermana, dice que la enfermera de terapia le dijo, el único de todo el grupo que entró a terapia, el único que salió fue su hermano. Amados, esto es la fidelidad de Dios, es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios con sus hijos, con quienes le creen, sencillamente, con quienes confían en Él. Así que, para la gloria de Dios, está en su casa, establecido en un nuevo tiempo y en una nueva vida. Porque eso es lo que sucede cuando
pasan estas cosas. El propósito de Dios va más allá, para hacernos entender lo frágil, lo transitorio de la vida, que hay una vida eterna que comienza aquí, conociendo a Cristo, conociendo al que es la vida. Así que doy gracias al Rey poderoso por este milagro. Y pido que le demos un aplauso al Señor por lo que hace en nuestras vidas. Nosotros vivimos de milagros, porque cada día es un milagro. Cada día es un milagro de vivir en estos tiempos, porque lo tenemos a Él. Él en nosotros, la esperanza de gloria. Así que, mis amados, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir edificando en esta verdad presente. El nuevo pacto, Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. Entonces vamos a irnos a Juan 1. Vamos a edificar hoy en la palabra y la verdad, entendiendo quién es la palabra y quién es la verdad. Porque cuando comprendemos que todo se trata de Cristo, vamos a entender que Él es la palabra y Él es la verdad. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Cuando dice que la palabra le dio vida a todo lo creado, nos incluye a nosotros. A todo lo creado le dio vida la palabra. Y la palabra, ¿quién es? La palabra es Cristo. Y lo dice, la palabra es Cristo. Entonces, aquí está claramente establecido que la palabra existía antes de encarnarse, de venir a esta tierra como hombre. Él es eterno, Él es la palabra. Todas las cosas se sustentan por la palabra de su poder. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Las galaxias, la Vía Láctea, las estrellas. Nada de eso puede contener los planetas, las naciones. Nada lo pueden contener porque Él contiene todas las cosas y nos contiene a nosotros. Entonces, amados, esto es maravilloso. Sigamos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Al recibir a Cristo, usted y yo hemos nacido de nuevo. Se ha establecido un nuevo nacimiento, a lo que se le llama también regeneración. Ese es el nuevo nacimiento. Significa que nos dio una nueva naturaleza. Hizo de nosotros una nueva creación. La vieja naturaleza contaminada por el pecado de Adán, esa naturaleza que nos era como la fábrica del pecado, que nos llevaba a pecar. Y siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, la gente no es pecadora porque peca, peca porque tiene una naturaleza de pecado. Pero la buena noticia del Evangelio es que en la cruz del Calvario, esa naturaleza fue cancelada, fue clavada, fue anulada y se nos entregó una nueva naturaleza. La naturaleza del Hijo de Dios, la naturaleza de Cristo, esa naturaleza increada, esa naturaleza que es vida y que vence en todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? La fe de creer en el Hijo de Dios, en el que es la vida, en el que es la palabra.
Entonces seguimos. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La gloria del hombre es transitoria en esta tierra. Subimos como leche hervida y cuando acordamos ya estamos abajo nuevamente. Porque esa gloria es pasajera, es como la hierba que el sol la seca de un día para el otro. Pero la gloria de Dios sobre los hijos es eterna. ¿Sabe por qué? Porque la gloria no es del hombre, la gloria es de quien tiene el hombre. La gloria es del Cristo que nos habita. Y eso, manifestar su vida, esa es la gloria. Manifestarlo a Él, porque Él es la gloria de Dios. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Saben cómo Dios preservó las Escrituras? Escribiéndolas. Las Escrituras han resistido en el tiempo, han resistido los embates del enemigo para destruirla. Venían ataques severos para quemar, para destruir las Escrituras. Hombres valientes, hombres de fe, entregaron sus vidas para cuidar, para cubrir, para proteger las Escrituras. Entonces Dios preservó las Escrituras a través, o la Biblia a través de las Escrituras, escribiéndola. También mandó que se hablase oralmente, pero todos sabemos que del boca a boca puede distorsionar la verdad. Entonces la palabra escrita es el logos, pero en ese logos está Cristo, en ese logos está el rema. Por eso es que cuando escudriñamos las Escrituras, podemos pasar simplemente como el logos o podemos conocer a Cristo también a través de las Escrituras. La palabra viva nos habla desde nuestro interior, porque ese es el nuevo pacto. Escribiré mi palabra en su mente y en su corazón. Esa palabra está acá, está viva. Esa palabra nos habla. Pero también cuando la escudriñamos, cuando la leemos, esa palabra nos muestra a quién es la palabra. Cristo Jesús, el Señor. Entonces, este nuevo pacto es extraordinario. Porque imagínense, antiguamente la gente iba a un templo a adorar a Dios. Pero en este nuevo pacto, usted y yo nos hemos convertido en el templo de Dios, en el templo del Espíritu Santo, donde Él es adorado a cada día. Cuando entendemos lo que nos pasó, lo vamos a adorar, le vamos a agradecer, vamos a tener un corazón agradecido a pesar de las pruebas. Porque la fe va a ser probada. Por eso es que necesitamos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, en la verdad de Dios que es Cristo Jesús el Señor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amados, nosotros estamos en un nuevo pacto, como dije antes. Hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu nació de nuevo. Pero ¿qué hacemos con el alma? El alma necesita ser salvada. ¿Y cómo es que se salva el alma? A través de edificarla con la palabra y con la verdad. Claramente lo dice, la cual puede salvar vuestras almas. El alma se salva a través de edificarla, a través de exponerla a la palabra de Dios, que es Cristo, y a la verdad, que es Cristo. El alma tiene que ver, o está dividida en 3 partes: mente, voluntad y emociones. Esto tiene que ser edificado en la verdad. Por lo tanto, el alma es un sistema en construcción. Necesita ser edificada en la verdad de Cristo.
nosotros podemos entender que somos santos, perfectos y completos como hemos cantado en nuestro espíritu. Pero nuestra alma, al ser desconectada de Dios por el pecado de Adán, quedó en gobierno del cuerpo. Cuando Dios nos creó, nos hizo tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el hombre desobedeció, el espíritu fue anulado, el espíritu murió y quedó en gobierno el alma y el cuerpo. ¿Y cuál es el desafío que nosotros tenemos en este tiempo? Edificar el alma con la palabra y la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el alma es el único sistema dado por Dios que conecta lo temporal con lo eterno. Tu espíritu es conectado con el Espíritu Santo de Dios, pero tu alma, tu mente, tu voluntad, tus sentidos conectan la vida del Espíritu que le es ministrada a través de la verdad con lo eterno. El único sistema creado por Dios para conectar lo temporal con lo eterno es el alma. Por eso el desafío de que sea edificada en la verdad. ¿Sabe por qué? Porque es a través del alma que expresamos y manifestamos a Cristo. ¿Sí o no? Claro, a través de nuestros sentidos, a través de nuestra palabra, a través de nuestras emociones, estamos expresando a Cristo o estamos expresando una vieja creación. ¿A qué me refiero con vieja creación? A esa carne débil que tiene temor, que tiene angustia, que tiene dolor. El alma tiene fundamentos que han ido siendo edificados en el tiempo. Los fundamentos del alma, ¿cuáles son? Esto lo habla el pastor Abel Ballesteri, habla más de 15 fundamentos. Yo voy a citarlos por cuestión de tiempo. Dice el humanismo, el individualismo, el temor a la muerte, el temor al fracaso, la escasez, el egoísmo. Muchas personas piensan que la escasez se resuelve con los bienes materiales. ¿Cuán equivocados estamos? Porque la escasez es una mentalidad de insuficiencia. La escasez se resuelve con Cristo, porque en Él somos completos y no nos falta nada. Entonces, es necesario edificar el alma. ¿Sabe por qué? Porque cuando el alma opera en los fundamentos, siempre nos va a mantener en lo temporal. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu y la palabra de verdad? Nos desarraiga de esos fundamentos del alma y nos establece en lo eterno. Nos establece en lo consumado, nos establece en Cristo. Por eso es que al ir siendo edificados en esta verdad gloriosa, comenzamos a ver más gente sin temor, sin miedos, sin miedo al futuro, sin miedo al COVID, sin miedo a esto, sin miedo a lo otro. Y no estoy hablando de irresponsabilidad, ojo. Necesitamos cuidarnos, necesitamos someternos a las medidas de bioseguridad, sí. Pero estoy hablando de ese temor que trae desesperación, que trae locura a la mente. Estoy hablando de esa ansiedad. Esos son los fundamentos en los que se mueve el alma sin renovar, en los que se mueve el alma sin ser salvada y sin ser edificada en la verdad presente que es Cristo Jesús el Señor. Por eso la importancia, mis amados, de congregarnos, la importancia de escudriñar las Escrituras, la importancia de entender lo que el Señor nos habla y estar dispuestos y atentos a obedecer. ¿Seguimos? Por lo cual, nosotros podemos ver
La religión nunca, jamás va a querer, va a apoyar o va a colaborar en quitar los fundamentos del alma. ¿Por qué? Porque la religión se basa en el hacer y no en el ser. La religión se basa en lo temporal y no en lo eterno. La relación se basa en el esfuerzo humano del hombre por llegar o por agradar a Dios. Y esto nosotros lo podemos ver a través aún de prédicas. A través aún de prédicas que nos mezclan doctrinas engañosas. Todo lo que tiene que ver con un Dios ausente, con un Dios que no está dentro de nosotros, es viejo pacto. El nuevo pacto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es la realidad y esto tiene que ser comprendido, entendido y experimentado, porque nos va a cambiar la perspectiva de la vida. Entonces, veamos lo que dice acá. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Habla de viandas, ¿sabe por qué? Porque lo que tú oyes también es un alimento para tu alma. ¿Qué estamos oyendo? ¿A quién le estamos oyendo? No os dejéis llevar ni mover por doctrinas diversas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. ¿Qué es lo que afirma y reafirma el corazón? La gracia de Dios. La gracia es Cristo. La gracia es una persona maravillosa, es Cristo el que murió en la cruz. Pero no se quedó en la cruz muerto, resucitó al tercer día y hoy vive en nosotros y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales de gobierno y de autoridad. Por eso es tan importante entender e identificar qué estamos escuchando, cómo nos estamos alimentando. Sigamos. Escudriñad las Escrituras, le dijo Jesús a los fariseos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amados, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios para dar testimonio de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que escudriñemos las Escrituras, leamos las Escrituras y encontremos en las Escrituras a Cristo. A ustedes les parece que en las Escrituras está la vida eterna. ¿A quién se está refiriendo con la vida eterna? La vida eterna es Cristo. Cuando le preguntaron quién es la vida eterna, Él dijo que conozcan a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eso es la vida eterna. Entonces, a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras les estaba diciendo, la vida eterna está delante de ustedes, cabezones, y no quieren entender, porque sus ojos estaban velados. Porque eso es lo que hace la religión. Eso es lo que opera la religión basada en una ley. Por eso es que necesitamos la gracia, para que la palabra de Dios nos sea revelada, para que sea el rema del Espíritu. No se quede solamente en logos, sino que extraigamos de las Escrituras la vida de Cristo, la vida del Espíritu. Porque Él habló y dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto, mis amados, es lo que quita el victimismo, es lo que quita la autocompasión. Pobre de mí, ¿por qué no me pasa esto? ¿Y por qué me pasó esto otro? No, gracias a Dios por lo que nos ha pasado. Yo le agradezco al Señor por todo lo que he vivido y no ha sido fácil, ha sido duro. Pero ahí conocí al Cristo vivo.
pude encontrarlo en las Escrituras. Pudo hablar a mi ser, a mi espíritu, vida y verdad, fortaleza para pasar esos tiempos, con un entendimiento nuevo de que esos tiempos no son al azar, Dios los permite con un gran propósito, conocerlo a Él, llevarnos a la madurez. ¿Cuál es la madurez? El gobierno del alma, permitirle al Espíritu que gobierne nuestra alma. Sigamos. Aquí Jesús está hablando lo que la palabra hace, lo que Él hace, lo que hace la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Amados, esto es lo que hace la palabra. Va a limpiar tu mente y tu corazón de tanta información errada, equivocada, que sigue alimentando y fortaleciendo los fundamentos del alma. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más filosa que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Esto es la palabra de Dios. Esta palabra es poderosa, esta palabra es verdad, esta palabra es viva, esta palabra tiene el poder para transformar, para liberar, para cambiar circunstancias, para cambiar corazones, para cambiar entendimientos. Es Cristo. Permaneced en mí. Amados, he entendido algo muy importante. Permanecer es una palabra clave. Permanecer es una palabra clave. ¿Sabe por qué? Porque vendrán tiempos contrarios, vendrán tormentas, vendrán situaciones difíciles que nos quieren desarraigar, que nos quieren sacar, que nos quieren barrer. Pero qué importante es permanecer en Cristo, permanecer en la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La vida del Espíritu no puede ser manifestada si no permanecemos en Él. La religión no da fruto. La vida se multiplica, la vida florece, la vida da fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Amados, ¿cuánta gente se aparta cuando viene el tiempo de la prueba o cuando viene el tiempo de los milagros, de lo que pedían, de lo que querían? Bueno, esto era todo lo que quería. Eso nos muestra. Y se apartan. Qué bueno es permanecer. Los recogen y los echan en el fuego y arden. Hojas secas, árboles otoñales sin fruto, dice el apóstol Pedro. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué se atreve a decir esto? Pedid todo lo que queréis y será hecho. Porque el que permanece en él no va a pedir de acuerdo a un alma fuera de él. Va a pedir de acuerdo al deseo de Dios mismo en nosotros. Algo que va a levantar para su gloria, para su reino. Algo que va a permitir que sigamos creciendo, que sigamos confiando en él. Sigamos. Aquí nuevamente nos está hablando de permanecer en la palabra. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra.
no dice palabras, mi palabra. Él es la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquellos que permanecen en Él, aquellos que sirven a su propósito, aquellos que lo aman, aquellos que le obedecen, aquellos que los manifiestan. Y conoceréis la verdad. La verdad es Cristo, amados. No es un concepto, es Él. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa facultad, esa autoridad, ese poder tiene la verdad. Liberar, desenmarañar la mente de tantos engaños, oscuridad, de todo lo aprendido que no era del fruto del Espíritu. Sigamos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no estamos hablando de un conocimiento intelectual, estamos hablando del conocimiento interior del corazón de Dios, epignosis, conocer profundamente, como cuando hay en intimidad entre los esposos. Ese tipo de conocimiento quiere Dios, porque es necesario crecer en la verdad, porque la verdad que nos libera no es una verdad que memorizamos, que aprendemos de memoria. La verdad que nos libera es esa verdad que conocemos en la vida diaria, en la vida práctica. Es esa verdad que nos establece en el camino. Y una vez que encontramos el camino, debemos seguir y permanecer para siempre en ese camino, porque el camino nos va a llevar a la verdad. Jesús les dijo, yo soy el camino. Es que Él es todo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Es que esa vida es la que usted tiene. Usted tiene a Cristo. La vida de Cristo le gobierna, si usted le permite que le gobierne. Porque Él no va a manipularte como un robot con unos cuantos claves ahí, o como un títere. Te dio libre albedrío para que tú decidas a quién quieres, qué es lo que quieres. Es necesario crecer en la verdad. Es necesario crecer en el conocimiento de la verdad. No como algo aprendido, sino como una experiencia de cada día. Porque eso es lo que quiere Cristo. Que le conozcamos de esa manera. No algo intelectual. Sigamos. Jesús estaba hablando sus últimas palabras, su última oración antes de la cruz. Y le dice a su Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Somos santificados en Cristo. Esta verdad, Cristo en nosotros, es una verdad que nos lleva a practicar la verdad, a practicar la justicia de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Sigamos. Aquí nos va adentrando las Escrituras en la respuesta que dan los receptores de esta palabra. Nosotros somos los receptores de esta palabra poderosa. Pero ¿cuál es la respuesta que le damos a esta palabra? Qué importante es responder con fe. Qué importante es responder con obediencia. Qué importante es responder apropiándonos. Eso es mío, me pertenece. Él me lo dio.
De eso se agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? Entonces estamos hablando de edificar el alma para que todos los fundamentos que en el tiempo comenzaron a establecerse y a levantarse sean derribados con la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero hay algo muy importante aquí. No es tu obra ni tu esfuerzo, es tu querer. ¿Por qué? Porque ¿quién lo hace? Mediante el Espíritu. Esto es gracia, mis amados. No te dice, vas a pujar y vas a contar hasta 10 para perdonar al que te ofendió. Déjate mover por el Espíritu. Si tú quieres obedecer a Dios. Mediante el Espíritu. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El corazón es purificado por la verdad, por la palabra y la obediencia a la verdad. Sigamos. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a su hijo Timoteo y le da unas instrucciones para que se mueva en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. Usted es la casa individual de Dios, pero unidos todos. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Dios viviente. Entonces le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Amados, en primer lugar aquí podemos ver un sentido de pertenencia. ¿La iglesia de quién? Del Dios viviente. Una iglesia gloriosa. Así nos ve Dios. Le pertenecemos a Él. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En segundo lugar, necesitamos vernos como columnas, como aquellos que pueden soportar el peso, que tienen un fundamento de verdad en sus vidas. Es muy importante. Aquí le dijo Judas, no el que lo traicionó, no el que lo entregó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Escuche bien esta palabra. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dios se manifiesta a través de quienes le conocen y quienes guardan su palabra. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí parece que no lo anoté, pero el Señor le dice, le pregunta a Judas, ¿cómo es que te manifestarás al mundo, no al mundo y a nosotros? Y él le dice, a los que guardan mi palabra, mi Padre vendrá y hará morada en ellos. Y nos manifestaremos a través de ellos. El que guarda su palabra. Mis amados, guardar en el diccionario son palabras importantes porque tú vas a guardar aquello que es importante para ti. Lo que no te interesa, lo que no te importa, lo puedes dejar en cualquier lado. Pero cuando algo te importa, vas a guardarlo, lo vas a proteger de que no sufra ningún daño. Eso es lo que hacemos con la palabra. Jesús le habló a un joven rico. O mejor dicho, el joven rico vino corriendo y se hincó ante Jesús. Y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto está en Mateo 19, desde el 16. Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos, guarda los mandamientos. Y el joven rico le dijo en el versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Si nosotros nos vamos al original griego, vamos a ver que son dos verbos diferentes.
Cualquiera puede pensar guarda y los he guardado, que son verbos similares. No, son diferentes. El verbo en el griego es un sentido imperativo, tereo, que significa una observancia del interior del corazón y de todo el ser, lo que Jesús le pide al joven. Pero la respuesta del joven es otro verbo, que es efulaxamen en el griego, que significa un conocimiento intelectual. Amados, Dios no quiere eso. Si vamos a guardar su palabra es porque lo conocemos y porque lo amamos. Si alguien le conoce, es imposible que no le ame. A ese Dios bueno y fiel, como cantábamos. Él ha sido fiel siempre, Él es fiel, Él es bueno. Necesitamos guardar su palabra. Si el Hijo de Dios la guardó, nosotros también somos hijos de Dios y seguimos sus pisadas. Sigamos. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tenés demonio. Abraham murió y los profetas y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Esta vida física puede acabar en cualquier momento, pero la vida eterna es para siempre. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Claro, amados, ¿cómo vamos a amar o vamos a obedecer a alguien que no conocemos? Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras para encontrar a Cristo. Necesitamos tener esos tiempos con Dios para permitirle que Cristo nos hable. Necesitamos oír su voz y obedecerle para que siga fluyendo su guianza y su dirección para nuestras vidas, porque nos hace bien. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Nos está llevando a los receptores de la palabra a entender cosas importantes. Nuestras almas, primero dijo Pedro, son purificadas por la obediencia a la verdad. El que guarda su palabra nunca verá muerte. Vivirá eternamente. Porque ya se le dio vida. No estoy hablando que por obedecer vamos a tener vida. Porque ya tenemos vida. Obedecemos. Sigamos. Entonces aquí vamos a ver el rema de la palabra de Dios. Vamos a ver cuando Dios habla a nuestro ser interior, porque está el Logos y la podemos pasar y pasar por leer o por leer, pero le aconsejo, deténgase, clame al Espíritu, háblame, Señor, enséñame, revélame a Cristo en tu palabra, háblame. Hay veces que leo las Escrituras y le clamo y le pido y no pasa nada, pero ¿sabe qué pasa después? A la hora, al momento, al otro día, comienza a fluir una voz. Que me da dirección, que me fortalece, que me levanta, que me da una perspectiva nueva de esta vida poderosa. Entonces, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: amados, esto es lo que hace la palabra de Dios, el rema de Dios. Porque si Dios está en nosotros,
Él conoce tu necesidad. Él sabe qué es lo que estás necesitando en ese momento. En ese tiempo Jesús no había ido a la cruz. Nosotros en este tiempo, si lo tenemos a Él, lo conocemos de verdad, le permitimos que se forme, que crezca, que gobierne nuestras vidas, vamos a entender que lo tenemos todo, que no nos hace falta nada, aunque todavía no lo veamos, pero le creemos y en el momento en el momento de su voluntad y de tu fe, se va a manifestar. Es realidad. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Amados, esto puede pasar en tiempos como los que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos en que nosotros podemos hacer nuestro mayor esfuerzo, pero no pasa nada. Pero ¿qué es lo que va a cambiar las circunstancias de una persona? Creerle a Dios, tener esa comunión con Él y ese rema de Dios, el rema del Espíritu. Esta es una palabra, rema, para ese tiempo preciso. Y Él quiere hablarte a tu espíritu cada día. Quiere ministrar el rema de Dios. Pedro entendió que era el rema de Dios. Un pescador que era su profesión, imagínense, le creyó a Dios. Porque si él trató toda la noche y no había, era porque no había. Pero es que eso es lo que hace el rema de Dios. No se concentra en las circunstancias, si hay o no hay. No es problema para Dios, porque Él es el creador de todo. Solo di la palabra, dijo un centurión. Solo di la palabra. Amados, y esa es la palabra que está en nosotros. La palabra del Espíritu, la verdad. Mas en tu palabra echaré la red. ¿En qué palabra estamos moviéndonos? ¿En qué palabra estamos caminando? En la palabra Cristo, en la palabra verdad, porque lo que Él dice es verdad. Y habiéndolo hecho, esa es otra cosa, porque podemos decir promesas y promesas, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero cuando le creemos a Dios y le obedecemos, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando Dios da, amados, prepárese. Tuvieron que llenar 2 barcas de tal cantidad de peces. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es que esto es lo que hace la palabra, amados. Es que esto es lo que hace la palabra rema. En primer lugar, te da arrepentimiento. Produce una renovación en la mente. Produce un arrepentimiento, una renovación en la mente. Y luego produce un temor reverente. ¿Qué es temor? Venimos diciendo. Permitirle a Cristo que gobierne tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Qué importante es. Qué importante es, hombres y mujeres, que le crean a Dios, que reciban el rema de Dios, porque nunca va a faltar en su corazón una renovación. Siempre van a estar
en la actualidad de lo consumado, de lo eterno. Qué importante es leer las Escrituras, queriendo encontrar a Cristo, disponiendo el corazón para encontrarlo, para que Él se manifieste, para oír su voz. Y terminamos con esto que el Señor me ministró muy fuertemente. Este pasaje, muchos pensamos que es solamente para los matrimonios de hombres y mujeres aquí en la tierra. Pero este pasaje está hablando del matrimonio Cristo y su iglesia. Es un pasaje poderoso que nos muestra cosas muy importantes. Y con esto voy a terminar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esto es una dirección para los esposos que hay hoy aquí, que nos ven por las redes. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Si vemos el verbo, a los maridos le dice amen, verbo presente. Pero cuando habla de Cristo, amó, pretérito. Amó. ¿Cuándo nos amó? Antes de la fundación del mundo. Él fue entregado, el Cordero de Dios, por amor. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó, pretérito, a sí mismo por ella. Sigamos. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué santifica? ¿Qué purifica? Nuevamente. El Cristo que es la palabra, eso es lo que nos purifica y nos santifica. Santifica, nos aparta de un sistema corrompido, de un sistema de pensamiento contrario al de Dios. Y nos establece en la mente de Cristo, una mente de autoridad, de gobierno y de pureza, sin mezcla, sin manchas. ¿A fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo. Qué bueno es Dios. No te pone la pelota en tu cancha, hacé vos, hacé. Te dice, cree, aceptá, recibí. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿cómo? Gloriosa. Eso es lo que Él ve. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí volvemos otra vez y dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Le está hablando a los esposos. Trate bien a sus esposas. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Fíjese el verbo, fíjese los tiempos del verbo. Cuando dice se entregó y nos amó, pretérito. Pero ahora la sustenta y la cuida, tiempo presente. Mis amados, conozcamos a Cristo, busquemos a Cristo, porque Él hoy, en este mismo momento, sigue y seguirá por siempre esta palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, todos los días te sustenta y te cuida. Todos los días. Esto es una realidad. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Tú eres la naturaleza de Cristo. Cristo está en ti. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Esto es una realidad. Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amados, amadas familias, operemos en esta realidad de la palabra, en esta verdad absoluta y poderosa, que nunca pasará. Vamos a orar. Y quiero hacer una invitación para todos aquellos que están aquí hoy
o los que nos ven en las redes, en las naciones, por la televisión y nos escuchan por la radio. Que hagamos una decisión, la más importante de nuestra vida, y es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Para lo cual les pido que repitan conmigo esta oración y digan, por favor: Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme en la cruz. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por darme identidad y vida nueva. Gracias por hacerme tu heredero. Quiero servirte, quiero conocerte, quiero amarte y quiero obedecerte. Amén.